Buenas tardes amigos, bienvenidos a Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, a la presentación del artículo respecto de los factores asociados con el COVID-19, caso de estudio Ecuador. Para esto quiero compartir una pequeña presentación, indicarles que este trabajo fue realizado en conjunto con el doctor Sergio Castillo y el doctor Paul Medina del Departamento de Ciencias Exactas y quien les habla, Livino Armijos. Bueno, el estudio básicamente partió de una hipótesis, ¿no? En finales del mes de febrero del presente año tuvimos el primer caso de COVID en el Ecuador. Sin embargo, cuando pudimos detectar el avance o evolución de esta enfermedad, la provincia del Guayas era la que repuntaba de manera mucho más importante. Es así que la hipótesis que nos surgió es, ¿por qué Guayas? ¿Cuáles son las características que hacen que esta localidad tenga un repunte mucho mayor de COVID, ¿no? Mucho mayor al natural de la enfermedad? A continuación les muestro una gráfica donde está la evolución de casos positivos de COVID diarios hasta el 14 de abril, básicamente para indicarles que la información que se utilizó para el estudio corresponde a información diaria hasta el 9 de abril de 2020, ya que, como ustedes pueden observar ese pico el 10 de abril, eso pues, sería complicado para hacer cualquier modelo que pueda explicar ese comportamiento. Es así que las variables que se utilizaron para el estudio, tenemos el total diario de casos de COVID, el porcentaje de hacinamiento de hogares, porcentaje de acceso a servicios básicos, el indicador Gini de desigualdad, porcentaje de población entre 15 y 50 años. Básicamente lo que intentábamos con este conjunto de variables era caracterizar tanto temas de acceso y servicios de los hogares, así como temas económicos y actividades que se desarrollan por provincia, ¿no? Esta información corresponde a la más actualizada cuando se realizó el estudio, que fue en abril-mayo de este año. Para el estudio, básicamente se plantearon varios modelos. Uno es el análisis mediante modelo de datos de panel, donde en este caso el panel que consideramos será la provincia. Es así que el coeficiente más importante acá es este alfa I, donde el alfa denotaba si es que existía o no un efecto estadísticamente hablando de cada una de las provincias respecto de la propagación del COVID. Luego se utilizó un análisis de componentes principales con la intención de reducir la cantidad de variables y que sea mucho más fácil la explicación o la interpretación de los resultados que se puedan tener, para así finalmente proponer un modelo lineal en el cual ese efecto fijo determinado en el modelo de panel, el alfa I, pueda ser explicado en función de estas componentes principales. Ya como resultados del estudio, obtuvimos lo siguiente, ¿no? Acá ustedes pueden observar cada una de los efectos fijos que tuvo cada provincia, cada panel, y observamos claramente que Guayas y Pichincha son las que depuntan más. El modelo de panel tiene un R cuadrado de explicación de 0.99, bastante alto. Luego, pues, teníamos que confirmar si este modelo era de efectos fijos o efectos aleatorios. Bueno, las pruebas de hipótesis que se muestran acá nos demuestran que no es un modelo de efectos aleatorios, más sí uno de efectos fijos, y que los alfa, pues, que estimamos para cada una de las provincias son estadísticamente significativos. Ya en el análisis de componentes principales, en esta reducción de variables, podemos notar, por ejemplo, en la dimensión 1, qué años de escolaridad, lo que tiene que ver con porcentaje de población urbana, promedio de años de escolaridad, ingresos y servicios, tiene relaciones positivas con la dimensión 1, no así con la dimensión 2, que tiene mucho más que ver con desigualdades, ¿no? Tiene que ver con Gini, tiene que ver con pobreza, con desempleo, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas. Acá tenemos una relación similar entre la dimensión 2 y la dimensión 3, un poco cómo se estarían explicando. En función de los pesos y en función de las variables que más significancia tienen para cada componente, se logró caracterizarlas de la siguiente forma, donde la componente Z1 nos recoge en gran medida lo que es el aspecto demográfico y económico de la provincia, la Z2 infraestructura del hogar y una Z3 más relacionada con la Gini, por eso una característica más de desigualdad dentro de la provincia, ¿sí? Así también logramos hacer este análisis de componentes de las dimensiones 1 y 2 con respecto a las provincias. Vemos que tanto Pichincha como Guayas son provincias que están muy lejos de la nube de datos, lo cual nos describe que ya, dado sus características, pues son bastante diferentes a las demás provincias del país, el Ecuador, ¿no? Por ende, deberían tener un comportamiento diferente en sí. Y con la aplicación del modelo de regresión lineal,
En un principio se intentó hacerlo con el alfa, que nos daba los efectos fijos, pero como ustedes pueden ver gráficamente, este no tiene un comportamiento de una normal, pero aplicándole el logaritmo logramos que sí se tenga un comportamiento normal. Es así que el modelo se planteó inicialmente con estas tres componentes principales, pero la componente Z3 no tenía significancia estadística, por lo que obtuvimos estos resultados. Aquí el aspecto a destacar son los signos de cada coeficiente, ¿no? Entonces vemos que el coeficiente que multiplica lambda 1, que tiene que ver con las características demográficas y las características económicas de la provincia, vemos que tiene un indicador positivo. Eso implica que, yéndonos a las variables que conjugan esta componente, a mayor presencia de población urbana, mayor presencia de informalidad, mayor propagación del virus. No así el coeficiente lambda 2, que multiplica la componente Z2, que es negativo, que tiene más que ver con el tema de infraestructura del hogar. Entonces, claro, si tenemos un mayor acceso a servicios básicos, un menor hacinamiento, una mejor presencia de infraestructura en el hogar, la propagación del virus se espera negativa, ¿no? O se reduciría en todo caso. Se realizaron obviamente todos los supuestos de validación del modelo, como son de normalidad, homocedasticidad y no autocorrelación, que se muestran en esta presentación. Al final, se logró demostrar que la hipótesis que se había planteado en un inicio, ¿no? Efectivamente, las características de la provincia conjugan a que el virus se propague en mayor o menor medida. Es así que Guayas y Pichincha, con estas características bastante similares entre ellos, diferentes, pero similares y mucho más diferentes con las demás provincias del país, hacen que en Guayas y Pichincha se espere que la propagación del virus sea mayor, ¿no? Eso con datos a esa fecha, el 9 de abril, a inicios de abril. El análisis de componentes principales nos permitió hacer estas caracterizaciones y el modelo de regresión lineal permitió que estos efectos, que efectivamente son diferentes por cada panel, por cada provincia, puedan ser explicados por las variables que caracterizan a cada provincia. Recordarles e insistirles que este modelo no tiene una intención predictiva, pero sí un modelo relacional y efectivamente nos muestra que las provincias o las localidades con características diferentes van a tener efecto, el virus va a comportarse de manera diferente, se va a propagar en mayor o menor medida. Esto se confirma a la fecha con esta información que está mostrada en esta serie hasta el 10 de octubre, donde vemos que efectivamente Guayas y Pichincha son las provincias que han venido despuntando. Incluso en agosto Guayas sobrepasó a Pichincha, porque tiene más informalidad, porque tiene más población urbana, sobrepasó a Pichincha y seguramente el comportamiento se va a mantener así. Es tanto así que a la fecha, Guayas y Pichincha representan un poco más del 50% del COVID, de los infectados de COVID en el país. Entonces, se confirma el estudio que se ha realizado. Cualquier política que se quiera aplicar tiene que estar ajustada a la realidad de cada localidad, sobre todo si estas localidades son diferentes entre sí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir esto de acá y nuevamente, gracias y hasta una próxima oportunidad.